Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo espacio en el cual hablaremos sobre derecho, historia y pensamiento jurídico. A continuación, iniciaremos con un tema relevante que es el derecho romano y su importancia que tuvo en la consolidación de sistemas jurídicos modernos, como lo es en Colombia y en Latinoamérica. Espero que les guste este video que es educativo y para el aprendizaje de muchos de nosotros. Muchas gracias. Estructura y estudio del derecho romano. El derecho romano no es solo el conjunto de normas que rigen a Roma desde su fundación hasta la caída del imperio, sino un sistema jurídico completo que desarrolló categorías, principios e instituciones que hoy siguen vigentes en el derecho civil moderno. Su estudio se deriva de dos grandes dimensiones fundamentales. Uno, dimensión histórica, que es la evolución del derecho, y dos, dimensión estructural o institucional, pues la cual es la organización interna del sistema jurídico. En la dimensión histórica del derecho, vamos a ver que el derecho romano pues evolucionó durante más de 1000 años y no fue un sistema estático. Se transformó conforme cambiaban las condiciones políticas, sociales y económicas pues de aquella época. Iniciamos con el primer periodo, el cual pues habla sobre la monarquía, que se da desde los 753 años antes de Cristo hasta los 509 años antes de Cristo. Predominaba el derecho consuetudinario, la autoridad jurídica estaba concentrada en el rey y pues las normas eran tradicionales y religiosas. Segundo punto, la república. Este periodo de tiempo se dio desde los 509 a.C. hasta los años 27 a.C. Se consolida el derecho como sistema jurídico económico. Aquí aparece la ley de las 12 tablas, los magistrados, el desarrollo de la civil y el ius honorarium. En esta etapa pues surge una gran producción doctrinal por parte de los juristas romanos. Y como tercer parte de la historia pues estamos en el imperio, y pues este imperio se da desde los 27 años antes de Cristo hasta los 476 después de Cristo. En esa época pues el poder normativo se concentra en el emperador. Las principales fuentes del derecho pasan a ser constituciones imperiales, rescriptos, edictos y mandatos. Y finalmente, en el siglo VI, el emperador Justiniano ordena compilar el derecho romano en la Corpus Juris Civilis. Después de esto, podemos ver que Roma era una de las civilizaciones que tenía como tal un sistema de derechos autónomo, totalmente desligado de la religión. Ahora hablaremos sobre los aportes de la filosofía al derecho en Grecia y en Roma. La filosofía pues como tal es como que la importancia en Grecia es más sobre conceptos, en Roma la más sobre hechos, donde los romanos no solo escuchan, sino que lo ponen en acción. El derecho occidental no nace únicamente de normas prácticas o decisiones políticas, nace también de la reflexión filosófica sobre la justicia, la ley, el poder y la naturaleza humana. Sócrates, que uno de los filósofos que más influyó en el derecho romano, él tenía conceptos como la obediencia a la ley y la moral. Sócrates planteó que la ley debía ser respetada incluso cuando parecía injusta. Platón, en su libro, que pues lo recomiendo que lo lean, el libro se llama La República de Platón. En este libro, él considera que la justicia debe ser como una armonía entre las partes del Estado y el alma. Él plantea que el derecho debe buscar el bien común, la ley debe estar guiada por la razón y que el gobernante ideal es el filósofo, ya que pues este no busca un interés propio, sino busca un interés común. Y por último, Aristóteles que pues hablaba sobre la justicia distributiva y correctiva. Para él era fundamental el pensamiento jurídico, porque pues él distinguía entre justicia contributiva, que era repartir según los méritos, y justicia correctiva, que era pues restablecer el equilibrio de cualquier daño que se haya hecho. Roma fue más práctica que Grecia, porque pues Roma, aunque adoptó muchas de las ideas filosóficas, especialmente las del estoicismo,
que pues el estoicismo le enseñaba que existía una ley universal basada en la razón. Y pues esta idea influyó en juristas romanos como Cicerón. Pues Cicerón afirmaba que existe una ley verdadera conforme a la naturaleza universal. Ahora pues hablaremos sobre la importancia del derecho romano, porque pues es considerado la base del derecho privado moderno. Su importancia no radica únicamente en su antigüedad, sino en su capacidad de haber creado un sistema jurídico racional, técnico y sistemático que aún hoy estructura nuestros códigos civiles. El derecho romano pues fue el primer sistema jurídico que logró separar el derecho de la religión, sistematizar normas jurídicas y desarrollar una ciencia jurídica autónoma. Mientras otros pueblos tenían costumbres y normas dispersas, Roma construyó un verdadero sistema jurídico que era coherente con lo que el pueblo necesitaba. Además, gracias a la compilación ordenada por el emperador Justiniano, en el Corpus Juris Civilis, el derecho romano se preservó y posteriormente fue redescubierto en la Edad Media, influyendo en la formación del derecho europeo. En Colombia, el Código Civil redactado por Andrés Bello tiene fuerte inspiración romanista, especialmente en materia de obligaciones, contratos y propiedad. Cuando estudiamos responsabilidad civil o compraventa, estamos estudiando instituciones que nacieron en Roma. Ahora hablaremos sobre la interrelación que tiene el derecho romano y el Código Civil colombiano. El derecho romano y el Código Civil colombiano no es superficial ni meramente histórico, es estructural, conceptual y metodológico. El Código Civil colombiano no nació de manera aislada, está profundamente influenciado por la tradición romanista que se transmitió a través del derecho español y especialmente a través del Código Civil chileno redactado por Andrés Bello, que a su vez inspiró el derecho romano y el Código napoleónico. El derecho romano llega a Colombia por tres vías. Una que es el derecho romano clásico, que es el Corpus Juris Civilis. Dos, que es el derecho español colonial. Tres, que es el derecho civil chileno de Andrés Bello en 1855. Para entender la estructura del Código Civil colombiano, sigue la misma lógica que podemos ver actualmente, como es la forma en la que se maneja el Código Civil colombiano, que está separado por personas, bienes, obligaciones, contratos y sucesiones, igualmente que se hacía en Roma. Pero su influencia más directa fue en ejemplos más específicos. Como primer punto pues tenemos las personas. En Roma existían los estatus que eran libertarios, civiles y familiae. Segundo punto pues era la propiedad. En Roma existía el dominio como derecho absoluto sobre la cosa. Tercer punto pues era la posesión. La posesión romana se distinguía entre el corpus, que era la tenencia material, y el animus, que era intención del señor y dueño. Luego están las obligaciones. El concepto romano de obligación como vínculo jurídico que constriñe a una persona a dar, hacer o no hacer algo es prácticamente idéntico al concepto moderno. Luego van los contratos. Muchos contratos civiles colombianos tienen raíz directamente en Roma, como la compraventa, el arrendamiento, el mandato, la sociedad y el depósito. Y por último hablamos sobre las sucesiones. Pues la sucesión interesada y testamente tiene fundamento directo en el derecho romano. La figura del heredero como continuador de la personalidad jurídica del causante también tiene raíz romanista. Y por último, ya para cerrar, pues vamos a definir dos últimos puntos. Uno que es, vamos a definir claramente qué es el derecho romano. Este es el conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que rigieron a la ciudad de Roma y posteriormente al Imperio Romano desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la compilación realizada en el siglo VI después de Cristo. Pero esta definición histórica es solo el punto de partida. El sistema jurídico que desarrolló las bases estructurales de derecho privado occidental, creando categorías, conceptos y métodos que aún influyen en los códigos civiles modernos. Desde otra perspectiva histórica, el derecho romano comprende el derecho de la monarquía, el derecho de la república, el derecho del imperio y su recopilación en el Corpus Juris Civilis. Hablaremos ahora sobre la periodización del derecho romano. Esta consiste en dividir su evolución histórica en etapas, según los cambios políticos, sociales y jurídicos que transformaron la forma de crear e interpretar el derecho. Como saben, el derecho romano pues no fue estático, porque fue evolucionando durante más de 1000 años, adaptando a las necesidades del Estado romano. Estas se dividen
varios periodos. El primer periodo es el periodo arcaico, que va desde los 753 a.C. hasta los 130 a.C. Este contexto histórico pues comprende desde la fundación de Roma hasta el final de la República temprana. En esta época pues se incluye la monarquía, que se da desde los 753 hasta los 509 a.C. Y pues tenía características jurídicas como el derecho constitucionario, que era basado en las costumbres, la fuerte influencia religiosa y el formalismo excesivo que existía. Después va el segundo periodo, que es el periodo clásico. Este va desde los 130 a.C. hasta los 230 después de Cristo. En este periodo pues la mayor desarrollo técnico científico. En este periodo pues Roma se convierte en potencia mediterránea, expansión territorial y mayor complejidad social y económica. En esa época pues surge el derecho pretoriano, se desarrolla el ius gentium, que es el derecho aplicable a extranjeros, aparece la jurisprudencia como ciencia jurídica. Entonces aquí ya estamos hablando de jurisprudencia, ya estamos hablando de términos más técnicos. El tercer periodo, que es el periodo posclásico. Este va desde los años 230 después de Cristo hasta los 527 después de Cristo. En esta época pues hay una crisis política del imperio, decadencia institucional, centralización del poder en el emperador. Características que influyeron mucho es la disminución de la creatividad jurisprudencial, aumenta la legislación imperial y se simplifican las instituciones. Y hablamos de otro periodo, que es el periodo justiniano. Se va desde los 527 hasta los 565 después de Cristo. Acá pues sale la compilación de Corpus Juris, que incluye el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Y ya pues eso era todo lo que quería especificarles en este video. Bueno muchachos, muchas gracias por poner atención a este tema, el derecho romano. Espero que les haya quedado claro y por consiguiente pues espero que cualquier duda que tengan me las comenten personalmente. Finalizando pues quiero mostrarles el libro del que yo hablaba, La República de Platón. Este libro pues habla sobre cómo Platón idealiza el derecho como tal, cómo se debe liderar un pueblo y bajo qué conceptos. Ya, muchas gracias.